Teorías biológicas del envejecimiento. Revisión de la literatura. Tercera parte. Capítulo 3. Teorías biológicas modernas del envejecimiento. Las teorías modernas del envejecimiento no programado sostienen que envejecemos porque nuestros cuerpos no proporcionan una mejor defensa contra procesos deterioradores naturales tales como desgaste mecanismo, oxidación y otros daños. Esto se da porque la necesidad evolutiva y reproductiva para cada especie tiene un tiempo de vida específico, y por lo tanto solo evoluciona la capacidad de mantenimiento y reparación necesaria para obtener ese tiempo de vida. Por otro lado, las teorías biológicas modernas del envejecimiento programadas sostienen que envejecemos porque poseemos lo equivalente a un programa de suicidio biológico o mecanismo que limita deliberadamente la vida, útil a un valor específico de una especie con el fin de obtener un beneficio evolutivo. Vivir y reproducirse más tiempo provoca una desventaja evolutiva 15. Ve ese gráfico. La diferencia entre teoría programada y no programada es, esencialmente, la diferencia entre el beneficio cero de una vida más larga, no programada, y al menos una ligera desventaja de una vida más larga, programada, 17. Ver gráfico 1. 3.1 Teorías no programadas. A partir de 1952 una serie de teorías no programadas del envejecimiento aparecieron, basadas en la idea propuesta por Medawar, de que el beneficio individual neto de la vida continua disminuye a cero en una edad específica de la especie. Relacionada con la madurez reproductiva, este concepto propone que el proceso evolutivo debe incorporar una relación entre lo interno y lo externo. El beneficio evolutivo de superar las limitaciones internas de la vida útil y la reproducción, es decir, la senescencia, disminuye en proporción a la importancia relativa de causas externas a causas internas. Es decir, no habría ningún beneficio evolutivo para superar las limitaciones internas de la vida o la reproducción más allá de la edad en la que se podría esperar que el 100% de los individuos de una población silvestre muriera de causas externas como condiciones ambientales, falta de hábitat o suministro de alimentos. Estas teorías consideran que el envejecimiento de los mamíferos es el resultado de la incapacidad de un organismo para combatir mejor los procesos de deterioro natural y se basan en conceptos evolutivos en el sentido de que una especie dada solo tiene una motivación evolutiva para alcanzar una esperanza de vida específica de la especie. El envejecimiento no programado afirma que más allá de la edad, en la que el beneficio de la supervivencia y reproducción se reduce a cero, no hay disminución adicional. Vivir más tiempo no crea ninguna desventaja evolutiva. Las teorías evolutivas no programadas sostienen que el envejecimiento resulta de una disminución de la selección natural debido a que la evolución actúa principalmente para maximizar la capacidad reproductiva de un individuo. La longevidad es un rasgo que debe seleccionarse solo si es beneficioso para el estado físico. Por lo tanto, la vida útil es el resultado de presiones selectivas y puede tener un gran grado de plasticidad dentro de una especie individual, así como entre especies. Medawar sugirió que el envejecimiento podría ser causado por una serie de mutaciones donde cada una causaba efectos adversos en los ancianos, esta idea de conocer como las teorías de las mutaciones, la cual supone que durante el tiempo evolutivo hay una generación constante de mutaciones deletéreas que solo se expresan más allá de cierta edad. La selección natural generalmente favorece la eliminación de genes deletéreos, pero si su fuerza se debilita por la edad y porque se generan continuamente mutaciones frescas, se produce un balance mutación/diagonal selección para mutaciones dominantes. Las teorías no programadas sugieren una desventaja evolutiva cero del envejecimiento, en donde coincide con Darwin que el proceso de evolución es incremental, ocurrido por los cambios minúsculos. Una consecuencia obvia de este proceso de evolución es que debe ser capaz de seleccionar entre pequeñas desventajas y ventajas. Por lo tanto, si una especie tenía una ventaja evolutiva incluso minúscula de vivir más tiempo que cualquier especie en particular, habría evolucionado a una vida más larga. Por lo tanto, en cualquier especie determinada el envejecimiento o cualquier otro rasgo limitante de la vida útil debe causar efectivamente una desventaja neta cero. En 1957 Williams notó que uno de los problemas que presentaba lo propuesto por Medawar es que la fuerza de evolución no cayó a cero lo suficientemente rápido para explicar el envejecimiento observado. Es decir, la esperanza de vida de la mayoría de los organismos parecía ser mucho más corta de lo que podría justificarse con el análisis anterior, que muestra que el beneficio
residual de la supervivencia y la reproducción no sería cero hasta la edad en la que el 100% de las especies muriera de causas extremas. Además, el envejecimiento gradual en muchos organismos causó obviamente efectos negativos significativos sobre la supervivencia y la aptitud reproductiva mucho más jóvenes que la muerte. Peirce Williams sugirió la idea generalmente aceptada de que el envejecimiento tenía que transmitir de alguna manera una ventaja evolutiva que compensara el beneficio residual de Medawar. Además, sugirió que un rasgo beneficioso podría estar vinculado a un rasgo adverso de tal manera que será imposible que el proceso de evolución rompiera el vínculo y produjera un diseño que tuviera el beneficio sin el efecto adverso, a lo que llamó teoría de la pleiotropía antagonista. Esta propone que algunos genes tienen más de un efecto, pleiotropía, y que algunos efectos podrían beneficiar la supervivencia temprana, pero causar daño más adelante en la vida, antagonismo. En esencia, estos genes escapan a la fuerza de selección natural al ofrecer la compensación de una ventaja de supervivencia temprana en la vida al costo del daño a una edad avanzada. Dentro de estas teorías basadas en daños y acumulaciones aparece Kirkwood en 1997, con la teoría del soma desechable, proponiendo la idea de que los organismos tienen recursos limitados que deben distribuirse entre el mantenimiento y la reproducción. La incapacidad de asignar todos los recursos, energía, al mantenimiento hace que la protección sea menos del 100% eficiente, llevando a la acumulación de daños. Es decir, que el organismo somático se mantiene efectivamente solo para el éxito reproductivo, luego es desechable, por lo tanto, el mantenimiento somático tiene un costo. Esta teoría explica por qué vivimos durante sobre un cierto tiempo, pero no postula la causa del envejecimiento, mientras que la teoría de la pleiotropía antagonista dice que los genes pueden ser seleccionados para efectos beneficiosos en la vida temprana y sin embargo tienen efectos deletéreos no seleccionados con edad, contribuyendo así directamente a la senescencia. Las teorías no programadas apoyan firmemente que las muchas manifestaciones del envejecimiento son funcionalmente independientes entre sí y que por lo tanto generalmente no hay ningún factor común tratable, implicado en causar diferentes manifestaciones del envejecimiento. Dentro de las teorías no programadas encontramos 3.1.1 Teoría de la acumulación de mutaciones. Medawar 1952 supone que durante el tiempo evolutivo hay una generación constante de mutaciones deletéreas que solo se expresan más allá de cierta edad. La selección natural generalmente favorece la eliminación de genes deletéreos, pero si su fuerza se debilita por la edad y porque se generan constantemente mutaciones frescas, se produce un desbalance selección/mutación. La idea de Medawar dice que debía haber una relación entre lo interno y lo externo. Es decir, el beneficio evolutivo de superar las propias limitaciones internas disminuye en relación a la importancia relativa de las causas externas. Además, advierte que el beneficio evolutivo de vivir y reproducirse más tiempo disminuyó a cero en algunas especies específicas de edad. Medawar propone que las mutaciones que tienen efectos deletéreos tardíos están sujetos a una selección negativa mucho más débil que las mutaciones equivalentes con efectos tempranos, específicos de la edad, por lo que la selección podría actuar para retrasar el inicio de tales genes a edades a las que estarían efectivamente fuera del alcance de la selección, siendo la senescencia vista como la acumulación de estas mutaciones. Esta teoría no indica que el envejecimiento es en función de la especie, es decir, que el envejecimiento no está programado. 3.1.2 Teoría de la pleiotropía antagonista. En 1957 Williams introdujo la teoría de la pleiotropía antagonista, en la que propone que existe un vínculo inquebrantable o perfectamente rígido entre algunos rasgos individualmente beneficiosos y el supuesto rasgo adverso del envejecimiento, es decir, que estos rasgos transmiten beneficios en primera instancia, pero luego efectos negativos o no beneficiosos en edades tardías, ayudados por la disminución de la fuerza de selección con la edad, es decir, sugiere que las fuerzas de la declinación de la selección natural es en función de la edad. Ciertos alelos podrían ser seleccionados y las mutaciones podrían acumularse en los genomas a lo largo de los escalones evolutivos. Si estos alelos o mutaciones muestran efectos beneficiosos o neutros sobre las aptitudes en la vida temprana, pero son perjudiciales en la vida posterior cuando la selección es ineficiente para eliminarlos. En consecuencia, esta teoría se basa en dos hipótesis. La primera supone que un gen particular puede tener un efecto no solo en una característica, sino que en varios rasgos de un organismo,
pleiotropía. La segunda hipótesis es que estos efectos pleiotrópicos pueden afectar la aptitud individual de manera antagonista. Esta teoría sostiene que la declinación es causada por las mutaciones deletéreas de la línea germinal de acción tardía, que se acumulan debido a la disminución relacionada con la edad en la fuerza de selección natural. Un ejemplo que explica esta teoría es un alto nivel de testosterona, lo que es bueno en primera instancia ya que aumenta la reproducción, pero más tarde podría aumentar la probabilidad de cáncer de próstata. 3.1.3 Teoría del soma desechable. Kirkwood 1977 propone la idea de que los organismos tienen recursos limitados que deben distribuirse entre el mantenimiento y la reproducción. La incapacidad de asignar todos los recursos al mantenimiento hacen que la protección sea menos del 100% eficiente, lo que lleva a la acumulación de daños, es decir, el organismo se ocupa de optimizar la asignación de recursos entre mantenimiento por un lado y otros procesos, como reproducción y crecimiento por otro. Esta teoría sugiere que los organismos en general se adaptaran a gastar recursos en la optimización de la reproducción, comercializando esto a expensas del mantenimiento del soma. Incluso si se dispone de energía adicional, se utilizará para optimizar la reproducción en vez de aumentar la vida útil. Un organismo podría suspender el mantenimiento y sufrir envejecimiento en la última etapa debido a que utiliza todos sus recursos en la reproducción más vigorosa o en las actividades de supervivencia en la vida temprana. El beneficio de la vida temprana compensa la disminución de la desventaja de la vida tardía, es decir, cuanto más gasta un animal en el mantenimiento corporal, menos puede gastar en reproducción y viceversa. En conclusión, esta teoría sugiere que el envejecimiento resulta de la acumulación progresiva de daño, molecular y celular, como consecuencia directa de las limitaciones evolucionadas en los ajustes genéticos de las funciones de mantenimiento y reparación. 3.1.4 Teoría de los radicales libres. Fue formulada por primera vez en 1956 por Harman, que planteó la hipótesis de un único proceso en común, el cual es modificable por factores genéticos y ambientales, en el que la acumulación de radicales de oxígeno endógenos generados en las células podría ser responsable del envejecimiento y muerte de todos los seres vivos. Es decir, esta teoría postula que la disminución progresiva de las funciones fisiológicas es el resultado de la acumulación de daño inducido por especies reactivas de oxígeno, ROS. Los radicales libres son moléculas altamente reactivas que reaccionan de forma destructiva con las moléculas orgánicas. Las especies reactivas de oxígeno, ROS, es el radical libre más abundante encontrado en los seres humanos. Ocurren como subproducto del metabolismo normal y de fuentes externas. Todos los organismos viven en un ambiente que contiene especies reactivas de oxígeno, la respiración mitocondrial, la producción de energía de todos los eucariotas. Genera especies reactivas de oxígeno por filtración intermedia de la cadena de transporte de electrones, ya que esta transfiere un electrón por separado mediante la ayuda de la enzima superóxido dismutasa, a un punto en el que el oxígeno se reduce por un electrón y se produce un radical de anión de superóxido, precursor de ROS 38. El daño celular causado por la acción de los radicales libres se define como estrés oxidativo. Es el grado de daño oxidativo infligido en una celular el determinante si sobrevivirá, quedará disfuncional o morirá. Las reacciones perjudiciales de los radicales libres causan anomalías en los lípidos, proteínas y ADN. Además, esta teoría se divide en dos hipótesis. La primera postula que las mutaciones en el ADN mitocondrial aceleran el daño de los radicales libres introduciendo componentes enzimáticos alterados en la cadena transportadora de electrones. El transporte de electrones defectuoso da como resultado una fuga de radicales libres, y en última instancia, una mutación de ADN mitocondrial y una producción de oxidantes celulares exacerbada. Este círculo vicioso de la producción de mutaciones y oxidantes puede conducir a fallas celulares orgánicas y senescencia. La otra teoría sostiene que los radicales libres causan el envejecimiento debido a la acumulación de proteínas oxidadas en la célula, la reducción dependiente de la edad en la capacidad de degradación de las proteínas oxidadas pueden ser responsables de la acumulación de moléculas dañadas y disfuncionales en la célula. El aumento del estrés oxidativo relacionado con la edad parece ser una consecuencia del desequilibrio entre la producción de radicales libres y las defensas antioxidantes, con una mayor producción de los primeros dos. 3.1.5 Teoría del desgaste. Esta teoría propone que cada organismo está compuesto de partes irreemplazables y que la acumulación de daños de sus partes vitales llevaría a la muerte de la célula.
tejidos, órganos y finalmente todo el cuerpo, es decir, que las células y tejidos tienen partes vitales que se van desgastando, por enfermedades, radiación, sustancias tóxicas, alimentos y otros daños y que dan como resultado el envejecimiento. Ya que la capacidad de reparación de ADN se correlaciona positivamente con la longevidad de las diferentes especies. Básicamente compara el envejecimiento del cuerpo humano con las maquinarias que luego de un tiempo de uso, se descomponen, envejecimiento. 3.1.6 Teoría de la tasa de vida. Esta teoría supone que el gasto de energía es inversamente proporcional a la vida útil, ya que la vida útil es más corta cuando el gasto de energía es mayor y viceversa. Envejecimiento, es decir, cuanto mayor sea la tasa de metabolismo basal de oxígeno de un organismo, menor será su duración. 3.1.7 Teoría de la reticulación. Esta teoría fue propuesta por Bjorksten en 1942. Propone que la acumulación de proteínas reticuladas daña las células y los tejidos, ralentizando los procesos corporales resultando en el envejecimiento. 3.1.8 Teoría de la hiperfunción. Esta teoría propone que desarrollo continuo y la hiperactividad de los genes en la edad reproductiva causan hipertrofia que resulta en el envejecimiento. Esta teoría propone que el daño molecular no tiene efecto sobre el envejecimiento, incluso si se acumulara representa un factor secundario, es decir, que la hiperfunción y la hipertrofia causan el daño, no al revés. Postula que las patologías que conducen a la senescencia se deben a la hiperactividad genética en lugar de daño, rotura y barra diagonal o fracaso y por lo tanto el envejecimiento se considera una creciente masa de patologías con diferentes causas. 3.1.9 Teoría de la oxidación-inflamación. Mantiene que la base del envejecimiento es el estrés oxidativo. Mayores cantidades de oxidantes que de defensas antioxidantes que neutralizan el exceso de los primeros. Crónico que experimentan todas las células del organismo. Pero ¿qué afecta de forma relevante a las de los sistemas homeostáticos como el nervioso, el endocrino y el inmunitario? Por ello la homeostasis se deteriora y hay más posibilidades de enfermar y morir. Además, como la inflamación y la oxidación comparten mecanismos moleculares, al avanzar la edad hay también un estrés inflamatorio, mayores compuestos proinflamatorios que antiinflamatorios. En este contexto, las células del sistema inmunitario, las cuales producen compuestos oxidantes e inflamatorios para poder llevar a cabo su función de defensa frente a infecciones y cánceres, si no se encuentran bien reguladas pueden generar un círculo vicioso de oxidación-inflamación que acelere la velocidad de envejecimiento. 3 de enero de 10, Teoría error y catástrofe. Esta teoría propuesta por Orwell en 1963 y modificada por él mismo en el año 19705 postula que los procedimientos que incluyen la replicación del ADN, la transcripción del gen para producir ARN mitocondrial y la traducción del mensaje son necesarios para producir las proteínas. Por lo que si hay algún error en cualquiera de estos procedimientos, los genes, ARN mitocondrial y las proteínas se producirán de manera incorrecta. Es decir, que con la edad surgen errores en los mecanismos de síntesis de proteínas, si alguna de las proteínas que se sintetizó posee algún error. Cuando forme parte de la maquinaria para sintetizar nuevas proteínas causaría incluso más errores en la próxima generación de proteínas y así sucesivamente, hasta llegar a la pérdida catastrófica de la homeostasis celular, lo que conduce a la posterior muerte celular. Estos errores pueden que no sean reparados en su totalidad por el sistema de reparación, ya que los errores igual pueden generarse y acumularse en él también. 3.2 Teorías programadas. Desde 1962, los teóricos han propuesto formalmente una serie de ajustes más generales a la teoría de la mecánica evolutiva en respuesta a las distintas discrepancias observadas en el envejecimiento. Todos proponen que los beneficios / costos más amplios y más difusos, además de la supervivencia individual con los beneficios / costos reproductivos pueden influir en el proceso evolutivo y que puede haber una compensación entre la ventaja individual y el beneficio no individual. Las teorías del envejecimiento programada modernas se basan en una u otras de estas teorías. Las teorías modernas del envejecimiento programadas coinciden en que existe una edad específica en la que la necesidad evolutiva de sobrevivir y reproducirse disminuye a cero, pero afirman que más allá de esa edad existe una desventaja evolutiva neta de una mayor supervivencia y reproducción.
La fuerza de la evolución es hacia el desarrollo de una vida útil óptima particular porque una vida útil que es demasiado corta o demasiado larga crea un costo evolutivo. Esta teoría implica que el envejecimiento sigue un calendario biológico, tal vez una continuación de la que regula el crecimiento y desarrollo. Esta regularización va a depender de los cambios en la expresión de los genes, que afectan al sistema responsable de la mantención, reparación y defensa. Una función de reloj determina la edad nominal genéticamente determinada en la que debe ocurrir la senescencia, para una especie en particular. La detección de condiciones internas o externas que afectan la vida útil óptima permite el ajuste de la duración de la vida útil para adaptarse a las condiciones locales o temporales. El envejecimiento programado se refiere a la idea de que los seres humanos y la mayoría de los otros organismos complejos poseen mecanismos biológicos que limitan intencionalmente su vida interna determinada más allá de una determinada edad específica de la especie y que estos mecanismos son adaptaciones en que evolucionaron porque el envejecimiento per se crea una ventaja evolutiva. De acuerdo con este concepto, estos programas de senescencia son responsables en última instancia de la mayoría de las enfermedades y afecciones relacionadas con la edad. Estas teorías sostienen que un beneficio no individual puede compensar las desventajas individuales y causar la evolución de una característica de diseño del organismo que produce un beneficio más amplio e incluso si también produce cierto grado de desventaja individual. Las teorías programadas se basan en la idea de que existe una fuerza evolutiva hacia el logro y no superar una esperanza de vida óptima específica de la especie y por lo tanto explicar las variaciones de la vida útil. Por otro lado, las teorías no programadas se basan en la idea de que hay una fuerza evolutiva hacia el logro de una esperanza de vida mínima específica de la especie y que no hay desventaja evolutiva en vivir demasiado tiempo. Otro concepto que proponen las teorías no programadas es la mecánica evolutiva del no beneficio individual, con el fin de que un beneficio más amplio para la supervivencia de los grupos, parentescos, o la propagación de los genes o del proceso de evolución en sí, podría compensar en algún grado la desventaja individual y dar lugar a la evolución y retención de un rasgo individualmente adverso como es el envejecimiento en los mamíferos. Los conceptos de vinculación también apoyan las teorías de beneficio no individuales proporcionando un medio para evitar que un rasgo individualmente adverso sea seleccionado durante el tiempo suficiente para obtener el beneficio a largo plazo, es decir, no requieren una vinculación perfecta, permanente, sino solo que exista un vínculo suficiente para proteger un rasgo individualmente contrario de ser seleccionado antes de que se obtenga el beneficio individual. Los teóricos observaron que varios comportamientos animales presumiblemente evolucionados y heredados como el altruismo animal también favorecieron a las poblaciones a expensas de los individuos. Esto condujo a las teorías de los beneficios de la población o de beneficios difusos, que incluyen selección de grupo pequeño, selección de parentesco, selección de población aislada, selección orientada a los genes y teorías de la evolutividad. Dentro de las teorías programadas encontramos 3.2.1 Teoría del telómero. Los telómeros son secuencias repetitivas no codificante de ADN ubicados en todos los cromosomas de las células eucariontes son sintetizados por la telomerasa, una enzima de ribonucleoproteína de transcriptasa inversa que mantiene la longitud de los cromosomas. La secuencia de telómeros estabiliza los extremos cromosómicos uniéndose a proteínas que impiden que sean reconocidas como roturas de doble cadena por enzimas de reparación debido a la naturaleza lineal de ADN eucariótico y la síntesis unidireccional del ADN polimerasa. Las células somáticas humanas normales son incapaces de replicar su ADN por completo. También se cree que los telómeros son degradados activamente por una exonucleasas desconocidas. Estos procesos junto con la acción del estrés oxidativo dan lugar al acortamiento progresivo de los telómeros. Para compensar estos diversos procesos, la telomerasa puede actuar y restablecer la longitud de los telómeros. En muchos tipos de células humanas, los niveles de telomerasa, o de acción sobre los telómeros, son limitantes, y en los seres humanos los telómeros se acortan a lo largo de la vida. El grado de acortamiento es aproximadamente proporcional al riesgo de enfermedades comunes del envejecimiento así como riesgo de mortalidad. Esta pequeña cantidad de ADN que se pierde en cada división, en cada extremo del cromosoma da como resultado telómeros cada vez más cortos y estructuras de telómeros alteradas, que eventualmente conducen al cese de la proliferación celular.
Los telómeros disfuncionales pueden interpretarse como roturas de ADN, que pueden conducir a uniones no homólogas y pueden desencadenar senescencia o apoptosis a través de la vía P5343. La proteína P53, proteína supresora de tumores, es un regulador clave de las respuestas de control celular cuando se producen crisis en el genoma. Entre las funciones principales de la P53 encontramos detención del ciclo celular transitorio, apoptosis o senescencia replicativa y la replicación inducida por la pérdida de telómeros. ¿Qué tipo de respuesta activa la P53 va a depender de la célula en particular que se está afectando o del tipo y gravedad de estrés al que se está sometiendo? La teoría de la senescencia celular del envejecimiento se formuló en 1965 cuando se describió la senescencia celular como el proceso que ocurría en las células humanas normales en cultivo y se caracterizaba por un número limitado de divisiones celulares. Este límite en la capacidad de replicación se produce después de un número característico de divisiones celulares y resulta en células detenidas. Es decir, a lo largo de las divisiones celulares se conduce a un desgaste de los extremos cromosómicos. Muchas células humanas, tales como fibroblastos, tienen telomerasas muy pequeños o no detectables. Tales células sufren un acortamiento progresivo de los telómeros, cuando los telómeros se vuelven críticamente cortos o suficientes. 31. Dañados los telómeros desprotegidos establecen forma de señalización de daño del ADN. Esto provoca que las células se conviertan en células senescentes. 44. Las células cancerosas, germinales y madres expresan telomerasa a niveles suficientes, por lo que mantienen una longitud estable de telómeros y tienen una capacidad de replicación ilimitada. Por lo tanto, las células inmortales tienen en general una longitud estable de telómeros y las células mortales tienen telómeros que se acortan con cada división celular, es decir, existe una directa relación entre la presencia de telomerasa, la estabilidad cromosómica y la mortalidad de las células. El acortamiento de los telómeros y la pérdida de las funciones en las células somáticas normales han sido implicados como un potencial reloj molecular que desencadena la senescencia celular. 3.2.2 Teoría inmunológica. El sistema inmunológico es una compleja red de células que se comunican entre sí, ya sea directamente o a través de una variedad de mediadores solubles, para lograr una defensa completa del organismo ante el ataque de cualquier antígeno o sustancia extraña. La respuesta del sistema inmune se ha dividido en dos. Por una parte está el sistema inmune innato y por otra el sistema adaptativo. El sistema inmune innato está presente en todas las especies multicelulares. Es la primera línea de defensa que se desencadena ante un agente extraño y puede reaccionar en cosa de segundos. A su vez comprende tanto barreras anatómicas y bioquímicas, como la respuesta inespecífica mediada principalmente por monocitos, macrófago, neutrófilos, células natural killer y células dendríticas. La acción de estas células consiste en la eliminación del agresor por medio de la absorción, fagocitosis, de los invasores o matándolos extracelularmente y con un mayor nivel de moléculas proinflamatorias, lo que promoverá aún más esta acción. Estas reacciones pueden ser dañinas para el huésped, por lo que se debe regular por medio de la apoptosis de las células participantes o por células antiinflamatorias. La respuesta inmune innata influye sobre la respuesta inmune adaptativa de muchas maneras, debido a que la mayoría de las células fagocíticas son también las células presentadoras de antígeno, las cuales activan al sistema inmune adaptativo. Y por otra parte, las celular que se producen en la inmunidad innata impulsarán el tipo y duración de la respuesta adaptativa. Las respuestas del sistema inmune adaptativo son altamente específicas y desarrollan memoria. Las células que participan en este sistema son principalmente las células T y B. Las células T son las responsables de la respuesta inmune celular. Estas se pueden dividir en células TCD8, citotóxicas, y en células TCD4, auxiliares. Las células B son las responsables de la respuesta humoral, la que produce anticuerpos altamente específicos contra antígenos extraños. Por otra parte, el sistema inmunológico puede influir sobre otros sistemas fisiológicos tales como el sistema nervioso central y periférico, el sistema endocrino y viceversa. Los efectos del sistema inmune sobre el sistema nervioso están regulados por el eje hipotálamo-hipófisis adrenal. Esta interacción y regulación mutua entre los diversos sistemas fisiológicos y sistema inmunológico controlan un adecuado funcionamiento y evitan su desequilibrio.
Sin embargo, con el envejecimiento hay una desregulación general de esta fina red de sistemas fisiológicos corporales, acelerando a su vez el proceso del envejecimiento y contribuyendo a la disminución de la longevidad. Por lo tanto, la respuesta inmune es capaz, a través de diversas vías, de influir en la homeostasis del organismo. Con el envejecimiento este sistema inmune se puede ver afectado. Este afecta tanto a la respuesta inmune innata como a la adaptativa. En relación con la respuesta innata y el envejecimiento, existe una disminución en la primera línea de defensa contra patógenos, ya que las barreras cutáneas y mucosas sufren alteraciones funcionales y estructurales, debido a que hay una disminución en las células de Langerhans, producción de sebo, sudor y aplanamiento de las uniones dermoepiteliales. En relación con las células que participan en este proceso, las células dendríticas sufren una disminución en el reconocimiento de patógenos. Hay un aumento de natural killer, pero estas son menos funcionales. Los neutrófilos presentan una disminución a la sobrevivencia ante estímulos y una disminución en su capacidad fagocítica, y en reacción a los macrófagos estos tienen una disminución en la producción de citoquinas y por ende, en la activación de las células T45. Así como el sistema inmune innato sufre alteración, el sistema inmune adaptativo también se ve afectado. En relación con las células B se ven tres alteraciones. Hay una disminución en las células B naive, lo que conduce a una capacidad deteriorada para la respuesta a nuevos antígenos. Hay una reducción en la capacidad de expansión clonal de las células B de memorias que se relacionan con un nivel inferior de anticuerpo circulante después del contacto con un antígeno previamente conocido, y hay anticuerpos funcionalmente deteriorados con afinidades menores y disminución en las capacidades opsonizantes. Los cambios más importantes dentro de la inmunidad adaptativa son los relacionados con las células T, debido a que el número de células T disminuye con la edad, y al igual que en las células B, esta disminución afecta más al subconjunto naive, y a su vez el envejecimiento también produce una disminución de los receptores TCR. En las células no dañadas CD4 y en las células de memoria CD8. Esto puede producir una mayor susceptibilidad a nuevas infecciones, menor respuesta a las vacunas y una respuesta más pobre ante antígenos previamente expuestos. Por todos estos cambios en la inmunidad innata y adaptativa en el envejecimiento, se favorece el desarrollo de un estado inflamatorio, inflamación-envejecimiento, crónico de bajo grado, que se caracteriza por un aumento de los niveles de citoquinas circulantes y mediadores proinflamatorios. Este estado está implicado en la patogénesis de muchas enfermedades relacionadas con la edad, como son la aterosclerosis, diabetes y enfermedades neurodegenerativas. Por otra, se disminuyen las respuestas eficaces a nuevas infecciones, cánceres y lesiones de tejidos endógenos. 3.2.3. Teoría endocrina. Esta teoría supone que los cambios, es decir, que el envejecimiento está regulado hormonalmente. Un componente importante de esta teoría indica que el eje hipotálamo-hipófisis suprarrenal, HPA, actúa como un regulador primario en las señales de inicio y terminación de cada etapa de la vida. Algunos ejemplos de esta regulación serían los cambios hormonales y la menopausia en las mujeres, ya que el HPA controla todos los ajustes fisiológicos dirigidos a la preservación y mantenimiento de la homeostasis interna a pesar de los continuos cambios que se producen en el medio ambiente. La respuesta a estos estímulos ambientales son llevadas a cabo por el hipotálamo, a partir de la información enviada de diferentes estructuras cerebrales. El hipotálamo por sí mismo regula funciones nerviosas, funciones parasimpáticas, endocrinas, producción y secreción de hormonas, y ciertos comportamientos, estrés, miedo, etc. Como respuestas a las señales hipotalámicas, la hipófisis produce y secreta varias hormonas que actúan en la regulación de muchas de las funciones vitales para el organismo. Se ha descrito que el envejecimiento está asociado con una pérdida funcional progresiva de varias funciones y sistemas corporales, incluyendo el eje hipotálamo-hipofisario. Esta disminución progresiva de la función se desarrolla gradualmente en la deficiencia endocrina, que está potencialmente implicada en la senescencia humana. Por ejemplo, los niveles de hormona del crecimiento, YH, el factor de crecimiento similar a la insulina 1, IGF-1, la TSH y las hormonas tiroideas disminuyen progresivamente con la edad en adultos. La disfunción del eje HPA que se observa durante el envejecimiento parece estar causada por una disminución en la inhibición de la retroalimentación negativa de los niveles de glucocorticoides sobre la actividad del eje HPA,
La exposición crónica a altos niveles de glucocorticoides puede ser perjudicial para la salud humana y predisponer a la persona a trastornos neurológicos, psiquiátricos, cardiovasculares, metabólicos e inmunes, coma. Este mecanismo de retroalimentación, regulado por los receptores glucocorticoides y mineralocorticoides en el hipocampo, el hipotálamo y la glándula pituitaria, constituye el mecanismo de control más importante que modula el eje HPA y su respuesta al estrés, es decir, que con el envejecimiento y en respuesta al estrés crónico, no solo los mecanismos de retroalimentación se ven alterados, sino que también los glucocorticoides se vuelven tóxicos a las células neuronales, lo que perturba el control de la retroalimentación y el ciclo hormonal. Mi nombre es Demim. Soy tu asistente personal. Mi sitio en internet es demim.es.tl.